Esto es Imagen Empresarial. Ayer le contaba de los premios AMCO, que es la Asociación Mexicana de Comunicadores, que por cierto, antes de saludar a Edgar Rodríguez, el presidente de AMCO, nada más decir, y le echaba muchas porras al podcast de Norte Económico, que me parece extraordinario, fue premiado en ese contexto. Nada más que le decía a Francisco, el director de comunicación, Francisco Flores, no sé por qué, pero es Francisco Rodríguez, echa la aclaración. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo nuevamente saludándote. Gracias por tomar esta comunicación. Y bueno, primero cuéntale al auditorio qué es AMCO, cuándo nacieron y sobre todo en qué están centrados. Yo los conozco bien desde hace mucho tiempo, pero a lo mejor otras personas no tanto. Por supuesto, fíjate que AMCO es la Asociación Mexicana de Comunicadores y precisamente nace hace 49 años. Ahorita estamos con el lema rumbo al 50 aniversario porque el próximo año pues cumplimos nuestros primeros 50 años de existencia. Y pues agremia a todos los comunicadores organizacionales, corporativos, agencias, algunos periodistas, todo aquel que se dedica a la comunicación de manera formal. Claro, y esto que mencionas es clave, ¿no? Es decir, el quehacer de la comunicación en términos corporativos que es fundamental y que pues hoy como nunca, sobre todo por un ambiente muy dinámico en términos de redes sociales, etcétera, pues se vuelve clave esta asesoría porque hay una vorágine de medios de comunicación, un ritmo intenso. Antes, supongo yo, hace 40 años era mucho más fácil, ¿no? Porque tenías medios mucho más pues la velocidad no iba tan rápida en términos de información, tenías la televisión, la radio, la prensa escrita, y hoy, bueno, pues hay que tener un montón de estrategias. Y en ese contexto ustedes realizan estos premios. ¿Qué es lo que, hay varias categorías, qué premian y sobre todo cuál es la relevancia, digamos, de hacer este reconocimiento a las mejores prácticas? Fíjate que lo interesante del premio AMCO, entre otras cosas, es que nosotros premiamos la parte estratégica, ¿no? Que realmente los programas de comunicación estén orientados a abonar los objetivos de negocio de las instituciones, que es algo que siempre se pone muchísimo en tela de juicio desde el área de comunicación con dirección general, vamos a decir. Entonces, esa es una parte muy interesante. La segunda es que todos los participantes compiten contra sí mismos. Eh, no hay primeros, segundos y terceros lugares, sino todos son evaluados de manera independiente en términos nuevamente de estrategia, definición de objetivos, definición de KPIs y este tipo de cosas, por lo cual puede haber más de un ganador en cada categoría, siempre y cuando cumpla con estas características. Y otra parte interesante del premio es que cada participación es analizada por un grupo de jueces con larga trayectoria y experiencia, que por cierto es totalmente anónimo. Nadie sabe, inclusive yo no sé quiénes son los que revisan qué trabajo. 5 o 6 personas los van revisando y se va haciendo una ponderación y así es como se van sumando los puntos para el premio. Y existe el premio al mérito, el premio AMCO per se y el gran premio AMCO. Este año no tuvimos gran premio AMCO, pero eso no me desalienta, por el contrario, creo que nos sienta que todavía podemos dar un poquito más, a pesar de que fueron un poquito más de 73 participaciones de programas que participaron en el premio, se premiaron 26, y hay mucho por rescatar sobre la comunicación corporativa de México que cada día es más profesional. Claro. Oye, ¿y por qué el Gran Premio AMCO? ¿Qué es lo que califica y por qué quedó, pues por qué no se asignó en esta edición? Es exactamente la misma dinámica, pero es prácticamente perfecto, Ah, ¿no? Todos los ya. jueces, absolutamente todos los jueces tienen que dar el puntaje más alto, eh, parejitos. Entonces tienes un mínimo margen de error y como son las ponderaciones muy pequeñas, no se alcanzó ningún premio el gran premio AMCO. No Y, significa que el premio AMCO esté mal hecho, ¿no? claro, Simplemente algún detallito pudo haber habido por ahí. claro. Más bien lo que significa es que es muy riguroso, ¿no? Entonces eso, pues Somos muy habla mucho, rigurosos. mucho de lo que implica y que el próximo año espero que alguien se lo lleve,
pues, y acá lo entrevistaré porque quiere decir que pasó pues todos estos jueces de manera impecable, ¿no? Y a mí pues me da gusto que no se haya dado porque refleja justamente este rigor. Pregúntate, Edgar, como comunicador corporativo, como comunicación organizacional, ¿cómo observas el panorama? Porque de repente, por ejemplo, esta administración ha sido compleja. Me ha tocado observar como periodista de negocios muchas compañías que prefieren no subirse al ring con el presidente, lo cual es muy complicado, porque por un lado muchas de estas empresas reciben ataques, por otro lado si se suben al ring con el presidente, pues la posibilidad de que pierdan es mucho más grande que ganar, y si ganan de todos modos es difícil ganar porque pierdes, ¿no? Porque estás hablando del poderosísimo gobierno federal. Por ejemplo, en tu caso, entiendo que cada caso específico implica un contexto, pero ¿cómo ves tú este reto, por ejemplo, que es muy de estos últimos años en términos de comunicación, aunado a lo que mencionaba, ¿no? Hoy el ritmo y la intensidad de información, antes para gestionar una crisis de comunicación, pues a lo mejor surgía, digamos, la crisis per se, y podías tardarte pues un día en generar la estrategia, siguiente día en que se empezaba a desdoblar esa información en prensa escrita, en medios electrónicos, etcétera, y 3 días después hacías contención de daños, ponías un vocero, etcétera. Hoy lo mismo, nada más que eso ocurre más o menos como en 3 horas. O sea, es decir, entre básicamente. que sale algún tuit, como un video viral, etcétera, y que ya se convirtió en una crisis y que tienes que tener un vocero afuera, pueden pasar 5 horas. Los que no lo atienden con esa rapidez y formulan su plan y tal, pues ya para cuando salen, la crisis ya va en su tercera iteración. Entonces, digamos, junté 2 preguntas. La primera, ¿qué hacer, digamos, en una coyuntura como la que vivimos en una dinámica de comunicación, por ejemplo, cuando el presidente ataca a una empresa frontalmente? ¿Cómo lo observas? ¿Qué recomendaciones darías entendiendo esto que digo del contexto? Déjame responder tu pregunta de la siguiente manera. Lo primero es lo que he utilizado como lema desde que tuve la oportunidad de estar de este lado de la asociación, que es no hay mejor momento para ser comunicador que ahora. La pandemia nos puso en los reflectores y ha demostrado la importancia de la comunicación como un elemento esencial para la continuidad de negocio. Creo que hoy por hoy a las empresas ya no les queda duda que si no aprenden a comunicarse tanto de manera interna como externa, pues están condenadas al fracaso. Entonces es un gran momento para ser comunicador, comunicador corporativo profesional, con procesos y metodologías que precisamente ayuden a abonar a esta parte de negocio. Lo siguiente que me gustaría recordar es, la comunicación está creada para crear puentes. Es, de alguna manera, es el vínculo, el- la línea conductora para que las empresas, instituciones, organizaciones puedan coexistir. Y en ese sentido, creo que la comunicación tiene que sumar. Eh, Definitivamente los discursos que nos dividen, los discursos que polarizan, no benefician a nadie. Y lo que han hecho las empresas, me parece, de manera natural, es replegarse un poco por el miedo de que sus propias palabras puedan ser usadas en su contra, pero al mismo tiempo creo que también están comenzando a comprender que se puede entablar una conversación con el gobierno federal hablando de lo que hacen bien por la sociedad, hablando de cómo aportan valor agregado a la sociedad. Antes había mucho reserva en decir, por ejemplo, actividades de responsabilidad social, híjoles que yo las hago, pero no me interesa comunicarlas. Hoy por hoy es esencial que se den a conocer ese tipo de cosas para que precisamente no se vean como entes capitalistas malvados, sino que hay algo un poquito más complejo por ahí. Y los modelos como el SEG, perdón, Ujú. ayudan a que las empresas construyan alrededor de ellas pues esta reputación que precisamente permite entablar la conversación con el gobierno federal. Definitivamente la confrontación es una batalla un poco compleja, ¿no? Sería un David contra Goliat, independientemente de qué tan grande sea la empresa. Y esta Claro. nueva administración definitivamente espera hablar sobre qué beneficios se lleva a la sociedad cuando una empresa se lleva beneficios económicos, Claro, es ¿no? bien interesante. Esto es Imagen Empresarial, 7 de la mañana con 46 allá en Cancún, donde estuve ayer. Y esta mañana está con nosotros Edgar Rodríguez, el presidente de AMCO, que es la Asociación Mexicana de Comunicadores. Y en ese contexto, Edgar, preguntarte, ¿cómo ves? Porque de repente pues surgen nuevas redes sociales, por ejemplo TikTok, etcétera,
en algún punto había con mucho auge Snapchat, etcétera, y las empresas, algunas optan por conservadoramente ir avanzando, ¿no? De manera muy institucional y ponen por ahí un tweet, etcétera, pero detecto que al mundo corporativo de repente le cuesta mucho trabajo adaptarse y entender cuáles son las nuevas dinámicas de comunicación. Conforme hay nuevas plataformas, hay unas que son fugaces, nacen y desaparecen. Entonces no es un asunto sencillo, por lo que platicábamos en el bloque pasado, que es la velocidad de la información además. Digamos, desde tu óptica, ¿cómo afrontar este dinamismo que hay entre plataformas y rapidez de la comunicación? Fíjate que precisamente ayer en la inauguración del evento de Conexión, platicábamos un poquito sobre la comunicación líquida, ¿no? Y cómo la comunicación fluye, encuentra caminos, se adapta a las formas y existe sí o sí, ¿no? La comunicación también tiene un poco de vida propia. Eh, y aunado a eso, como bien lo decías, los contextos son muy cambiantes. Entonces las empresas tienen que aprender a ser ágiles en ese sentido. Y creo que gran parte de la respuesta está en permitir y confiar más en los equipos de comunicación y en las organizaciones que permitan a gente tomar decisiones sin tener que pasar por procesos auténticamente complicados, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente que contratar gente capaz y muchas veces he hablado, ¿no? Por ejemplo, del Sovereignty Manager. No puedes esperar que tu marca sea manejada por un joven muy joven, sin experiencia y no arriesgarte a tener una crisis, ¿no? Se ha empujado mucho precisamente el tema de, en el nombre lo dices, community manager, ¿no? Es un gerente el que administra esa sección. Entonces creo que las empresas tienen que empezar a ser más ágiles, a confiar más en sus áreas de comunicación. Creo que quedó bien claro en la pandemia que somos un área estratégica, más allá de un área de servicio, y que tienen que experimentar al final del día. Efectivamente, hay redes sociales que aparecen y desaparecen. Ahorita estamos viendo el caso de Twitter y Mastodon. Veamos qué pasa por ahí, ¿no? Pero creo que por lo mínimo que podrías llegar a hacer que no hace daño a nadie, pues es abrir tu cuenta en Mastodon, apartar tu nombre de empresa, porque no sabes qué pueda pasar mañana. En una de esas, Twitter se vuelve fabuloso y en una de esas es destruido, no lo sabemos, ¿verdad? Claro. Ahora, por ejemplo, ¿tú recomendarías, vamos a pensar en una empresa en el mundo de la energía, le dirías, abre tu cuenta de TikTok o a una empresa de consumo le dirías, abre tu cuenta de TikTok o no? Depende muchísimo, como bien decías. Hay ciertos productos, hay que entender uno a quién vas, definir quiénes son estos públicos y ellos te definen en qué canales tienes que estar, ¿no? Hootsuite es una empresa de social media que hace mucha investigación y que saca de manera constante estudios al respecto y nos ha hablado cómo TikTok ha crecido de una manera brutal y está mucho más poblada por diferentes rangos de edades y aspectos de lo que la mayoría creía, ¿no? Antes mucha gente decía, es que están solo los chavos de 16 a 20 años, ¿no? Hoy sabemos que no, que hay gente de 30, 40 años y que ya no solo se utiliza para divertirse, sino hay doctores dando explicaciones, ¿no? Hay deportistas haciendo rutinas, hay periodistas de finanzas hablando de finanzas, ¿no? Depende mucho a quién le quieras hablar. Pero sí puedes tomar como te decía, ciertas acciones básicas que entras, creas tu cuenta, la tienes ahí por cualquier cosa. Y hay veces estrategias súper chistosas que por ahí hubo un caso de una agencia de publicidad que abrió su OnlyFans, me parece Ujú. que para Gandhi, ¿no? No publicó nada, pero el simple hecho de que hayan abierto la cuenta de OnlyFans para Gandhi generó inclusive cobertura mediática, ¿no? Hay que tener claro qué es lo que buscamos, ¿no? Definir los objetivos, definir nuestras audiencias y así podremos saber cuál es la red social que realmente nos abona. Lo que sí es que la conversación se va a dar sobre nosotros y nuestras marcas, queramos o no queramos. La comunicación encuentra el camino. Claro, ya se me ocurrieron las letras como nunca las viste o la intimidad de la literatura, alguna cosa por el estilo podría ser la de esta que dice, qué divertido, no sabía. Edgar, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Rodrigo, realmente te agradezco el espacio de haber platicado contigo y con tu audiencia y ya sabes que AMCO también es tu casa. Gracias. Gracias, Edgar. Allí escuchamos y vimos a Edgar Rodríguez, presidente de AMCO, que es la Asociación Mexicana de Comunicadores.